La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hola, buenos días. Nuestra plataforma informativa se apresta a receptar, a producir y a mejorar el nivel de información que usted tiene respecto de las principales temáticas que han suscitado y han generado expectativa pública, especialmente en el medio ecuatoriano. Los ciudadanos del país están francamente alarmados, porque ayer que conversábamos con el exministro Andrés Vallejo y ex jefe parlamentario, alto dirigente de Izquierda Democrática, finalmente recompuesta, resucitada, ¿no? El señor Andrés Vallejo dejaba establecida lo que hace muy contados minutos lo volvió a expresar y que me gustaría para que el doctor Gonzalo Silva, su compañero de tertulia, tenga la bondad de hacer un seguimiento. Quiero comentar a ustedes y comentarle al invitado que el caso Vaquerizo, estamos hablando de Jaime, de Juan, de Javier, propietarios de la empresa Oil Service y Solutions, contratista de Petroecuador, y estos caballeros detenidos de alguna manera todos junto al exgerente de la petrolera pública Alex Bravo bajo acusación de cohecho, de enriquecimiento ilícito y otros delitos, se está revelando como el modelo de corrupción ensamblado en Petroecuador. Eso que quede sumamente claro. Al saludar al doctor Gonzalo Silva, le queremos mencionar que la presente investigación de Focus da cuenta de que otra compañía creada al calor revolucionario, Galileo Energy, representante de la multinacional Veolia, a través de Sentinel. Miren ustedes la cantidad de empresas que comienzan a ingresar a la retentiva social, que se torna naturalmente incompetente para recibir tantos datos, tanta información y tantos protagonistas. Ya aparece esta empresa Galileo. Aparece esta multinacional Veolia. Aparece una empresa nacional que se une a Veolia que se llama Sentinel. Estas son firmas offshore a las cuales se ha transferido dinero sin descanso. Dinero. Una secuencia contractual impresionante. De manera que lo que teníamos hasta ayer se queda corto. El dueño de Galileo es Ramiro Luque. Y ayer aparecía una fotografía de don Ramiro con el señor presidente de la República. No digo que
que el presidente conocía de estas vinculaciones o que todo es malo en la empresa Galileo. Pero este caballero aparece como dueño y antes creo que vendía corbatas, por decirlo de esa manera, ¿no? No ha escatimado Ramiro Luque, no ha escatimado esfuerzos para exhibir su cercanía con Jorge Glass, con el presidente Correa. Y ojo, yo siempre he dicho, ojo, con el ministro de Recursos Estratégicos, el señor Poveda. Aquí está, doctor Silva, muy buenos días, mi saludo de respeto para usted. Aquí le puedo yo indicar esta fotografía. Y es antigua porque el señor presidente está jovencito. Jovencito, sí, muy bien, como era antes, pues, ¿no? Esta fotografía creo que fue difundida para sacar pecho el señor Luque, de que era pana don Ramiro Luque Flores. Vuelvo y repito, él es el propietario de Galileo Energy. Entonces, a Ramiro Luque Flores, su cercanía con los miembros más importantes de la Revolución Ciudadana, le ha dejado grandes ganancias. Se ufana de mantener amistad con el presidente Rafael Correa, con el vicepresidente Glass, y no es para menos, ¿no? No es para menos. Gracias a ellos, o a ello, esto sería más correcto decirlo, gracias a ello, a esa amistad, es dueño de esta empresa Galileo, que se convirtió en una próspera empresa que ha obtenido grandes contratos dentro del sector petrolero. Y desde el 2013 es representante en Ecuador de la transnacional francesa Veolia. Con ella logró adjudicarse sus primeros contratos millonarios en la refinería estatal de Esmeraldas, de la mano generosísima de Carlos Pareja Llanuselli y de Alex Bravo Panchano, a quien transfirió dinero desde una de las empresas offshore vinculadas a Veolia. De la nada, ya están comenzando el turno de estos que llaman a insultar, ¿no? Entonces, ahí le vemos a la compañera atareada atendiéndoles, pero atiéndales nomás y escúcheles. De la nada surgió la empresa Galileo el año 2012. Semanas después de creada recibió los primeros contratos de Petroecuador, aunque las obras más grandes lo obtuvo como representante de la multinacional Veolia. La cifra contratada supera 40 milloncitos, 40 millones de dólares nomás, 40 millones, cifra contratada, 40 millones de dólares. Ahora, esta transnacional Veolia es una compañía, vuelvo y repito, de origen francés, muy conocida, especializada en remediación ambiental integral. Cuenta con varias filiales, entre estas se anotan Veolia Field Service Limitada. Parece que les han bautizado a las fusiones con Veolia con unos nombrecitos que tienen por lo menos 20 sílabas, y entonces resulta complicado, especialmente para este servidor, pronunciar adecuadamente esas denominaciones o esos nombres. Entonces una dice que se llama Veolia Field Service Limitada. Otra Veolia, que seguramente saca un papelazo en Panamá, una offshore. Veolia Environnement. ¿Usted que es francés, cómo se pronuncia? Sí. Environment. No. La otra se llama, doctor Silva, Veolia, y ya cambia un poco. El mismo, adjetivo, pero ahora en forma, la una es de sociedad anónima y la otra es de servicios limitados.
y a nuestro país. Como apoderado especial de Veolia, en Vironemes, figura el abogado Bayardo Poveda Camacho, del estudio jurídico Bustamante y Bustamante. ¿Y quién es el primo del ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda Bonilla? Veolia llegó a la refinería Esmeraldas a través de la empresa ecuatoriana Galileo Energy S.A. Esto solamente la premisa de algo que tendrá que seguir investigando el señor fiscal, el propio gobierno, porque ahora lo que más conviene al señor presidente de la República es disponer y exigir una profunda investigación, para que nos ubiquemos en el reclamo que formulaban nuestros invitados de esta víspera, el doctor Gonzalo Silva y el señor Andrés Vallejo Arcos, expresidente del Parlamento, alto dirigente de la Izquierda Democrática. Escuchémosle a él, que nos deja en un sitio más o menos interesante para que el doctor Silva tenga la bondad de seguirnos comentando. Armé esta premisa de este segundo capítulo porque eso va a estar bravo, doctor Silva. Usted ya va a oír las cifras, son terribles, y las ramificaciones de estos Galileos, de estos Veolia, del Worley Parsons, que ya topando los linderos de la empresa está azul, el color este que no gusta a mucha gente, y creo que ha determinado el color azul la decisión más bien de emigrar del país. ¿Qué pecados tendrán? Pero están vendiendo acciones y todo lo demás. Se están retirando de nuestro país, de lo que yo conozco, pero no tengo mayores datos. Así es que esto nos decía Andrés Vallejo. Lo grave del caso es que no haya el empeño del gobierno, que debería ser el primer interesado, en aclarar si eso es cierto o no es cierto. No que nos digan que Petroecuador no ha firmado ningún contrato de intermediación, porque nadie roba por escritura pública, sino que determinen si es que efectivamente ha habido o no esa intermediación. Y así como en este caso del señor Bravo, se determine a dónde ha ido a parar esa plata. Porque nadie podría creer que ha habido $1 de comisión en la negociación por barril de petróleo y que eso ha sido solamente para los intermediarios. Nadie podría creer una cosa de esas. También llama la atención y hay que hacer énfasis sobre eso, que no puede ser que la ética esté en función de que se hayan o no descubierto por los Panama Papers estas trafacías. La ética pública está supeditada a los Panama Papers. Si es que algo asoma en los Panama Papers, es malo. Si es que no asoma en los Panama Papers, no existen las incorrecciones. Esto no puede ser posible, no puede ser posible. Y el gobierno debería ser el primer interesado en que las cosas no sean de esa manera. Que si es que no hay una acción decidida desde la presidencia de la República, para evitar que estos actos de corrupción se produzcan, lo lógico es que se generalicen. Y eso es muy malo para la salud del país, pero también para la salud del gobierno. Porque si bien en determinadas épocas estas cosas pasan más o menos desapercibidas, llega algún rato en que explotan. Estas cosas van leudando y el rato menos pensado se desbordan. Y cuando se desbordan, producen consecuencias que pueden ser desastrosas. Exa FM. ¿En qué punto quedamos, doctor Gonzalo Silva? Muchas gracias por esta contribución esclarecedora, y usted tiene este momento el micrófono libre de la cadena Democracia para informarle a la gente sus presunciones, sus acertos configurados al tenor de pruebas fehacientes de lo que ha ocurrido. Con este agravamiento de la situación de Alex Bravo, entiendo que también de Pareja Yanuseli, entiendo que también del gobierno. Ahí hay mucho actor gubernamental. Se habla del ministro y parentesco del señor ministro Poveda, etcétera, etcétera. Y ya se le involucra, o ella se involucró hace rato, con otras empresas que
recibían los pagos, digamos, una especie de las comisiones o algo por el estilo, en empresas registradas en los Papers Panama. Así es que la esposa del señor Alex Bravo, de nombre Yelice Herrera, es la receptora de empresas que ella ha manejado de más transferencias de comisiones o algo por el estilo. Doctor, tenga la bondad. Muy buenos días, doctor Silva. Gracias, Gonzalo, por la nueva invitación. Un saludo a la ciudadanía. Parodiando a lo que el padre Fray Luis de León, ¿no es cierto?, hacía la transcripción de esa égloga pastoril muy bonita sobre el Cantar de los Cantares, que también obra en el mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar. Dije yo el día de ayer... El mío Cid, el famoso también. Dije yo el día de ayer de que la Fiscalía General del Estado ha cometido un grave error y sigue ratificándose en esto. ¿Por qué? Porque del informe de la unidad financiera, de análisis financiero, se aprecian una cantidad de presunciones y de presunciones de delitos sobre una también innúmera cantidad de personas. Lo más procedente que la Fiscalía General habría dispuesto que varios fiscales se encarguen de aperturar la indagación o la instrucción, si es el caso, después de la indagación. No lo hicieron. Y se fueron, primero por el tráfico de influencias con el fiscal de instancia, el doctor Bravo. Tráfico de influencias. Que hay que analizar bien, Gonzalo, si estos supuestos delitos se iniciaron, se prepararon o se ejecutaron y se consumaron, ¿en qué plazo? ¿En qué tiempo, digamos? Porque si hablamos antes del 2014, podemos ya no hablar de tráfico de influencias, sino de peculado. Sobre el 2014, agosto, en que ingresó el Código Orgánico Integral Penal, se puede advertir el tráfico de influencias. Entonces, no nos explican todavía en qué tiempos o en qué plazos se desarrollaron estos hechos. Bien. ¿Qué agrava las temporalidades? En que el tráfico de influencias era parte integrante, o sea, como término, parte integrante del delito de peculado. En el artículo 257.4 se consideraba y con una pena. Le sacan los señores legisladores, utilicemos términos castizos, le sacan de esta disposición del peculado y lo dejan como delito autónomo al tráfico de influencias. Pero lo agravan también, porque ya se aprecia otro delito, el tráfico de influencias y también el delito de peculado. Claro. Los sabios no se dieron cuenta de esto. Claro. Bien. Y por ahora están cometiendo los errores. Lo fregaron. ¿A más de qué? Porque querían salvar si querían irse por la vía de tráfico de influencia. Exacto. Claro. Querían ponerle menos peso, no menos. No hay mucho agravamiento, se puede someter a un proceso abreviado, etcétera, etcétera. Bien. Entonces lo sacaron. Cuidado peculado, decían ellos. Cuidado, pero lo dejaron abierto. Porque ¿de dónde salen los dineros? Error, ¿no? Error craso. Estratégico, no sé, claro. Involuntario. Bien. Entonces dije que debieron aperturar estos procesos individuales porque son delitos autónomos. Ya se hablaba de tráfico de influencias, ¿no es cierto? No se aperturó por peculado. No se ha aperturado por testaferrismo, no se ha aperturado por concusión, pero al último, y de enriquecimiento ilícito, ahora el enriquecimiento ilícito privado, no, ni tampoco el de cohecho que después se presentó. Pero bien, entonces, el fiscal de instancia considera de que debe aperturar la indagación y luego la instrucción por tráfico de influencias en contra del señor Bravo. Tráfico de influencias en contra del señor Bravo. Continúa la primera etapa de la acción penal que se llama instrucción, y recibe el informe de Contraloría en el cual determinase un supuesto
enriquecimiento ilícito del señor Bravo, un supuesto, por la cantidad creo que de $500,000. Entonces el fiscal cambia, revela la solicitud al juez de tipicidad del tráfico de influencias a enriquecimiento ilícito. Y está procesándose por el enriquecimiento ilícito. Bien. El enriquecimiento ilícito aparece del ingreso mayúsculo de las personas que son servidores públicos sin justificación debida. Pero este enriquecimiento ilícito, yo pregunto, ¿queda solamente como enriquecimiento ilícito? Si estamos todos los días escuchando y viendo de que hay una cantidad de egresos e ingresos en las cuentas de los señores, ¿cómo le van a incorporar todos estos ingresos como enriquecimiento ilícito? No pueden, porque tienen que acudir nuevamente al error de mantener que primero la procedibilidad de la Contraloría General del Estado en esta clase de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito para incluir dentro de la causa. Hasta esto ya se termina la instrucción. Y el principio romanístico non bis in idem no se puede procesar dos veces por los mismos hechos. Entonces, aquí nos encontramos frente a un solo caso de presunción de enriquecimiento ilícito. Todo lo demás queda a un lado. Pero bien, vamos. Entonces, como le enterraron, porque ese es el término, el tráfico de influencias, que permitía a que se considere si es que hay un peculado o no, porque los dineros salieron del erario nacional, de los caudales públicos, ¿no es verdad? Y si es que existe presuntamente el delito de peculado, se pueden advertir todas las demás causas. Sin este antecedente no se puede llegar a lo que comete el error el señor Vera, el doctor Vera, de presentar la denuncia por cohecho. Dije yo, lo fregó. Y claro, porque es el último eslabón de un delito principal. Y porque el cohecho es bastante difícil de probar. No porque está en el estudio del análisis de la unidad financiera, ya es cohecho. No, señor. ¿Dónde está la oferta? ¿En qué tiempo se hizo la oferta? ¿Cómo se hizo la oferta? Porque los dineros pueden haber ingresado de una cuenta a otra cuenta y por diferentes circunstancias. Exacto, en diferentes circunstancias. ¿Por qué entraron? Queda en el misterio. Punto. Pero perfeccionar de que hubo cohecho necesita estos requisitos. Eso. Ya. ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está el don o la dádiva? ¿Y por qué razón? Priváronse hasta el momento de convocarle a quien firmó estos contratos que dan el antecedente. Supongamos que mañana le llaman a quien suscribió, que se dice fue el doctor Carlos Pareja Llanoseli. ¿Qué tiene que hacer el doctor Pareja Llanoseli en este juicio de cohecho? Nada. No le pueden probar. Nada que ellos tampoco. Si les llaman a declarar o a rendir su versión en el juicio del enriquecimiento ilícito al señor doctor Carlos Pareja Llanoseli, tampoco tiene nada que aportar. Él podía aportar es en el juicio de tráfico de influencias y en el presunto peculado que se habría iniciado. Él y los miembros del directorio. Claro. Pero entonces el señor Vera le salvó al doctor Pareja, al ingeniero Pareja Llanoseli. A la final resulta eso. El que está salvando es la fiscalía de todo esto. Está salvándoles. Porque la fiscalía debió aperturar estos delitos que son autónomos todos, Gonzalo. Claro. Y es la fiscalía como única impulsora de la acción penal que la Constitución le entregó su autonomía para que ellos definan y decidan en la investigación y su dirección, sin necesidad del informe de Contraloría. Porque este es el gravísimo error de mantener esta procedibilidad
porque la Contraloría ni siquiera es parte de un proceso penal, ni la Procuraduría. Es la parte agraviada o víctima, es la parte procesada, es la Fiscalía y es la Defensoría o la Defensa Pública. Representa nuestros intereses. Exactamente. Pero se cree de que la Contraloría, país, pues, con su informe, es el decidor. No, no siquiera es vinculante el informe de la Contraloría. Mire usted, y seguimos con el mismo error de haber aceptado, ¿no es cierto?, este requisito de procedibilidad que deviene desde marzo del 2010 para salvar políticamente a tanto delincuente y ratificado en el 2012 y hoy en el Código Penal, orgánico integral penal, como decisión. Son errores. Entonces yo, señor Gonzalo, le manifiesto de que mientras no se mantenga un criterio uniforme en Fiscalía para el inicio de todas estas causas, que determinen la materialidad, su existencia y la presunta responsabilidad. Porque estamos mencionando a una, a otra y a otras personas. Y no sabemos por qué razón mismo estamos mencionando. Porque nos reportan como antecedente, dice la unidad de análisis financiero. Sí. Pero ¿dónde están los requisitos, ¿no es cierto?, los elementos que son indispensables para un tipo y una tipicidad? No encuentro. Yo sé que Gonzalo... Hay una fanesca de datos. Exacto. Cuando se podía aperturar las diferentes Pero causas. es la mejor manera de, por supuesto, ayudar a los... Yo sé, Gonzalo, que mi criterio no es infalible, pero hablo con lógica, hablo con sentido común, hablo en razón de la experiencia. Exacto, con muy buena fe, porque yo razono, ¿no es cierto? Yo fundamento y motivo el por qué estos errores. La ciudadanía está ya cansada de escuchar todos los días de esto que manifesté hace días. Aparece como una novela delictiva, que no sabemos el fin. Y los errores, quienes se encargan de hacerlo, son los mismos funcionarios, ¿no es cierto?, dispuestos e impuestos para una dirección e investigación. Vea, a la justicia, a la señora justicia no le gusta que le manoseen, que le maltraten, ¿cierto?, que la reformen continuamente. No. A la señora justicia no le gusta es que la violen. Y aquí están violándose continuamente. Y si se viola a la justicia, está violándose al derecho. Y si se viola al derecho es porque se está desconociendo las reglas de comportamiento que se llama debido proceso. Y aquí las reglas del debido proceso no están debidamente aplicadas. Entonces, bien hace, por ejemplo, yo le escuché al señor doctor, defensor del señor Bravo el otro día, al doctor Velasco, a quien le guardo mucha consideración, este muchacho, que dijo, yo no me pronuncio sobre esto. No tengo autorización de mi cliente. Tenga o no tenga autorización. Yo no me pronuncio. Yo no me pronuncio. Correcto. Claro. Correcto. Pero ¿por qué entre abogados? ¿Por qué resulta correcto? Porque no tienen fundamento para todo lo que se está diciendo. ¿Por qué el abogado tiene que anticipar lo que no está constando en contra de su defendido? Que lo digan es una cosa, pero que lo demuestren en las tablas procesales es otra, ¿no es cierto? Entonces, en síntesis, Gonzalo, digo yo... Va por buen callejón este doctor Velasco. Es un joven abogado y muy brillante, muy inteligente. Ya. Entonces, Gonzalo, yo insinúo comedidamente, no soy quien para disponer, claro, de que la Fiscalía General tome conciencia de cuál es su misión y su obligación, ¿cierto? Representarnos, ¿no es cierto? Que basta es una resolución del fiscal general con los antecedentes que se han mencionado como aporte para que decida. Y también de esta manera no queden en el archivo cientos y miles de causas y cientos y miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, que no han sido recuperados, que quedan en una cloaca de última cuando el Estado ecuatoriano requiere de esos capitales. Esto es inmoral. No solamente es injusto, ¿no es cierto? Es inhumano. La responsabilidad que le atribuye a la negligencia del señor presidente de la República, en este caso, que es el representante de este gobierno,
Andrés Vallejo habla de el gobierno, la responsabilidad gubernamental. ¿Qué debería disponer el señor presidente de la República? Es su preocupación correcta. De ver cómo esta situación, de ver cómo esta situación camina. Convoque a que un grupo de abogados le digan y públicamente cuáles son los errores y no manténgase vedados los ojos solamente creyendo a ignaros, a serviles, a lacayos. Esto hace mal al gobierno, hace mal a la ciudadanía, hace mal a todos, porque todos somos un engranaje. El secretario jurídico no le está ayudando. Mire, con la última denuncia... A manera de pregunta. Mire, con la denuncia que hace el doctor Bravo, el doctor Mera, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido reconocer lo que yo manifiesto, de que son delitos autónomos. Ha conseguido sacar los ojos de la vindicta pública del Palacio de Carondelet y concentrarlos en otras, o dispersarlas. En un delito que, si bien tiene importancia, es el último eslabón de lo principal. ¿No es cierto? En un delito en el que él aparece como denunciante y el denunciante no es parte dentro del juicio. Bastaría que la Fiscalía, en razón de todo el estudio de la unidad de análisis financiero, procese todos estos indicativos en investigaciones. Y punto. ¿Para qué complicarse la vida? Si mañana pasado, porque este juicio no va a durar 2 días, ni 3 días. Hasta mañana pasado se demuestra de que no ha existido este delito de cohecho. ¿Cómo va a responder el señor Mera por su denuncia? Porque hoy impónese la declaratoria de calumnia y temeridad. El señor Mera ya no ha de estar tal vez en el gobierno. Seguro que no ha de estar en el nuevo gobierno. ¿Cómo va a responder? Es que él va a ser el contralor, dicen. Pero él comete el delito ahora, si es que acaso le demuestran que él ha faltado a la verdad en su denuncia, si no ha podido demostrar. Y si va, como se dice, de contralor, él sabe perfectamente el error que cometió. Esta no es una discusión bizantina, Gonzalo. Esto es una discusión de derecho, ¿no es cierto? En que nos sentemos todos al frente unos y otros y discutamos. No es que yo digo esto y el otro dice esto otro. Claro. No, Gonzalo. No se trata de eso. Exacto, no se trata de eso. Entonces, a merced de todo lo manifestado, ¿no es cierto?, es indispensable que se considere y respete para mucha gente, el principio de inocencia. Yo diría para todos, el principio de inocencia. Principio de inocencia que le reconoce la Constitución de la República, pero que también la desconoce la misma Constitución de la República. Cuando en el artículo 233 usted advierte que los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de cohecho y de concursión, ¿no es cierto?, son imprescriptibles las acciones como las penas. Esto es contradictorio. ¿O es inocente? ¿O no? Mire usted. Entonces, todos estos hechos que constan estos actos que constan en la Constitución de la República, deberá reverse algún rato, porque a la Administración de Justicia lo que le interesa es tener leyes sencillas pero sabias, ¿no es cierto?, con trámites y procedimientos que permitan la investigación prolija sobre la materialidad y sobre la presunta responsabilidad para imposición de una pena. Esto ya nos enseñó desde Bedman, porque él fue este preclásico, el autor de esta división entre lo sustantivo y lo adjetivo. Pero parece que nadie quiere entender y y existe una entremezcolanza de las disposiciones. Mire usted la cuenta que se está pagando a los mismos hacedores de este Código Orgánico Integral Penal hoy y mañana, con este mismo Código Orgánico Integral Penal, al que yo me he referido, que está muy bien estructurado, nunca bien preparado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que está estructurado
en la parte sustantiva, en la parte adjetiva y en la parte de ejecución. Pero respecto a su interioridad, a sus articulados, a su concatenación entre unos y otros, existe una diferencia completa que permite a que muchos jueces tengan y deban aplicar disposiciones contrarias, ¿no es cierto?, de unos delitos y en contra de otros delitos. Para enfocar dos hechos. La destrucción de bienes. La destrucción de bienes está como contravención y está como delito. La difamación está entre como difamación, como contravención, y la calumnia también como sanción. Nos quitaron y nos privaron el derecho a que exista una verdadera clasificación y entendimiento sobre delitos que son los principales y de aplicación, ¿no es cierto? La injuria, la calumnia y la difamación. Hoy nos entremezclar, ¿no es cierto? Nos sacan del tráfico de influencias, que estaba, no como tráfico de influencias, que constaba dentro del delito de peculado, lo sacan y se crea otro delito, que sumado el uno y el otro, porque son delitos autónomos, ¿no es cierto?, más un tercio por los agravantes, pues estamos gravemente afectadas las personas. Si sumásemos ahorita simplemente como matemáticas, lo que se le está acusando ahorita al señor Bravo, con el nuevo delito que se está pretendiendo acusar, ya suman 12 años. Más un tercio por la gravedad. Estamos con 15 años. ¿Tendrá derecho el señor Bravo a estar 15 años? ¿Sí o no? Que lo diga la ley. Que lo digan los jueces. En razón de los elementos que se aprecian dentro del proceso. Pero no que las personas, y menos quienes deben estarse un poquito más cuidadosos de sus expresiones, presentar denuncias para entorpecer estos hechos. ¿Por qué no presentó el señor Mera una denuncia para que investigue el presunto peculado? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de cohecho, que salió la plata por acá y que se le entregó la plata por acá. O el enriquecimiento ilícito, ¿pero de cuál plata? ¿De dónde nació este dinero? ¿Existen los contratos, sí o no? Y los contratos fueron advertidos legal o formalmente, sí o no. ¿Se entregaron o no se cumplieron los requisitos de los contratos, sí o no? No hay nada de esto. Entonces, si no tenemos este antecedente, Gonzalo, mal hacemos en denunciar. Mañana, concusión. Pasado mañana, este otro delito. Pero, ¿dónde está la cabeza? Claro. ¿No es cierto? ¿Y la cabeza de quiénes debe responder para decir si hubo o no hubo? ¿Yo firmé o no firmé? ¿Por qué firmé o no firmé? ¿No es cierto? Porque justamente allí está el meollo del problema. ¿Está en pareja? El antecedente. ¿Quién firmó ese contrato y por qué firmó? Y si es que él dice, yo firmé el contrato porque a mí me impusieron esta creación de necesidades y aquí está toda la documentación. Claro. ¿Qué tiene que ver? Mire usted. ¿Qué tiene que ver el señor con el señor Bacarizo? Así sean amigos. Porque en el campo del... A mí me pidieron esto. A mí no me pidieron, a mí me crearon esta necesidad para esto. Aquí está. Los requisitos están aquí formales. Aquí está un informe técnico, aquí está un informe económico, la presupuestada. ¿Qué tengo que responder de esto? Que se hayan repartido allá o no. ¿Yo qué tengo que ver de esto? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Entonces, todos estos problemas... ¿Es una obra maestra, estratégicamente hablando, o le salió de... No es una obra... Vea, como no es una... de relancina. No es una obra maestra. Aquí lo que se debió es aperturar las causas, digo, Gonzalo, unas y otras. Antecedentes están insuficientes. Dentro del mismo estudio de la unidad de análisis financiero, cuanto del señor ingeniero Villavicencio. Están los antecedentes. Y si son hechos presuntamente delictivos, lo menos que tienen que hacer es no botarle al tacho de la basura, sino investigar. ¿Por qué además, Gonzalo? Porque existe esta disposición constitucional a la que me he referido, de que las acciones y las penas son imprescriptibles. Mañana pasado reabrirá cualquier otro funcionario estas causas. Y mire usted las consecuencias. Por la inacción, o sea, por la falta de acción en el cumplimiento de su deber,
o por la falta de ejecución en los hechos. Esto es grave. Entonces, repito, y como colofón a todo esto, Gonzalo, es de que dejémonos de estos agrados de amistad, de estos beneficios de compañerismo, de que la corrupción no podemos nosotros evidenciarlo públicamente porque nos avergüenza. Si es que a los responsables hay que mandarles a la cárcel, hay que hacerlo. ¿No es cierto? Pero es que como la gente dice, ¿cómo es que estarán enchavados, dicen? ¿Cómo es que estarán fusionados en el interés? El uno, porque esto era una cadena. Quiero entender de qué era una cadena. Pues no, todos se pusieron de acuerdo. Habla con él, esta cosa no hables con tal persona. Ya. Por ejemplo, vea, doctor Silva, este segundo capítulo, esto que nos entrega Focus, Alex Bravo y los paraísos fiscales de la revolución, van al tema de van al escenario de los Vaquerizo, de este señor Luque que aparece, yo le he visto a este caballero, sí, Ramiro Luque. Aparece ya la transnacional Veolia, aparecen otros actores, digamos, otros actores. Y la señora Marianela Mesa, esposa de Ramiro Luque, todo eso, con otras empresas distintas configuradas en Panamá. Gonzalo, esto está evidenciando que... ¿Qué evidencia eso? Evidencia que existen estas compañías, que se han realizado determinados reenvíos o envíos de dinero que se han acreditado para el uno, para el otro, que el uno es propietario de una cuenta, el otro propietario. Sí, no es discutible esto, porque ahí está, ¿no es cierto? Pero ¿dónde están los requisitos para la existencia del cohecho? Lo que doctrinariamente se conoce como soborno. ¿Dónde está? El señor doctor Mera dice, los privados o los particulares son los que han corrompido prácticamente a los funcionarios públicos. Como que son niños de teta. Si se han mamado toda la vida. ¿No es cierto? Y sin embargo, los privados son los que han corrompido. Como algún funcionario del Consejo de la Judicatura dice, prohibido que los abogados ingresen a hablar con los jueces porque les van a corromper. Si los corruptos son los de adentro. Con sus excepciones. Bien dicho. ¿Y es así? Es verdad, Gonzalo. Entonces, no pasemos el tiempo por pasar. ¿Qué le parece Porque esto? hay consecuencias mucho más funestas por estas inacciones. Lo que conviene es que en forma inmediata ya se prepare la indagación por el delito principal. Si no aparece el delito principal, ¿de qué cohecho me van a hablar? Para usted, ¿cuál es el delito fundamental? El peculado. Porque son dineros que salieron del Estado para estos fines. Ahí se concreta los fines. ¿Me subiste el valor o no o por qué me subiste tanto? Porque si me subiste es para que me des esto. ¿No es verdad? Entonces, este es el delito principal. Pero si esto no se demuestra, ¿qué quieren demostrar con el cohecho? Que están acreditando, sí, públicamente y están en los informes. Es del giro del uno al otro, el depósito del uno al otro. Eso es lo que ha hecho... ¿Qué tal si le contesta el otro? Sí, por un eso es lo que ha hicimos. hecho Fernando Villavicencio y aparece esta mañana en la cadena Ecoavisa para reivindicar de qué es el autor, obviamente a través de su periódico digital, su empresa de investigación, Focus. Él está asegurando que todo lo descubierto de los presuntos actos de corrupción en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue investigación de él o de ellos, el colectivo periodístico, aunque ahora
La cadena Ecuavisa le puso, no como periodista, lo ubicó como activista político. Tiene de ambas partes, pero eso no es lo importante. Las implicaciones que van apareciendo de varias empresas, algunas incluso del exterior, y la lista que en la indagación más importante nos está acompañando a los resultados de la investigación de Focus. ¿Qué importancia tiene en el tema que usted precisa? Aquí la lista de contratistas, las cantidades de contratado por el señor Pareja Llanoseli. Él puede decir, yo contraté. A ver. Tenía que contratar. El estudio del señor ingeniero Villavicencio es un estudio de él. Es una investigación. Debe tener los antecedentes de sostén para haberlo hecho. ¿Qué mejor antecedente que el que consta, no es cierto, publicado? ¿Ya? Mi pregunta es, ¿le van a convocar al señor ingeniero Villavicencio a que rinda una versión en este delito de cohecho? ¿Y para qué le van a convocar? Cuando Él no está denunciando a manera de cohecho. Pero es público lo que ha manifestado. Y menciona y mencionamos todos este antecedente. Uh-huh. Pero las comisiones no son cohechos. El soborno, esta concupiscencia de solicitar o de entregar una oferta, un don, una dádiva, tiene que demostrarse, Gonzalo. ¿No es cierto? Porque yo le puedo obsequiar a usted una cantidad de dinero, mayúsculo. Me dirán, ¿pero por qué le donas? ¿O es regalo? Uh-huh. Si le dona, ¿por qué no pide autorización al SRI o pagó los impuestos? ¿Tiene hijos también? Claro. ¿Y por qué le regala? Pues qué generoso. ¿De dónde sacó la plata? Uh-huh. Entonces, todo tiene ¿A cambio de qué le da la plata? Exacto. Todo hecho criminal, Gonzalo, tiene su antecedente. ¿No es cierto? Estos son de teorías dialécticas, principio y fin, alfa y omega. Todo tiene su antecedente en el campo criminal, ¿no es cierto? Pero si el antecedente, que es el fundamental, ¿no es cierto?, no estamos advirtiendo que se encuentra el procesamiento, todo lo demás va a diluir, ¿no es cierto? Ahí está el muerto, pero le juzguemos porque con esta arma le mató. O sea, le juzgan por el arma, pero no por el muerto. Aquí estamos haciendo así, ¿no es cierto? Entonces, yo advierto de que esto va a ser como el caso 30S. Así. Se aperturan las causas que interesan y al último se preocupan del primer hecho, que era el supuesto plagio en contra del señor presidente. Y digo supuesto porque el plagio tiene que ser demostrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fiscalía del encargado anterior y del principal actual llevaron mal los procesamientos, porque en aquel tiempo era un solo juicio, y ahora ven, porque eran delitos de infracciones, digamos, ideales, no reales. Ideales cuando todos los hechos van concatenados directamente en el mismo momento por las mismas personas, etcétera. Van a lo ideal y la pena se impone en la mayor. En lo real, los delitos son autónomos, como se está reconociendo, y después se acumulan las penas en no más de 40 años. Es la gran diferencia. Uh-huh. Entonces, si no estamos yéndonos por el camino, por el carretero adecuado, y estamos ingresando por el Chaquiñán, a donde pues nos encontremos, que ya no podemos pasar porque viene... ¿Y a quién quiso beneficiar? Complicado que yo le diga, ¿a quién quiso beneficiar el juez Vera? Poniéndole cohecho y no peculado, me vaya a acusar de algo de... Entonces, ¿cómo podríamos...? Sin duda, el señor... Esta pregunta ciudadano, esta inquietud No, es que, de acuerdo a la denuncia del señor Mera, que fue pública, dice, pues se han advertido estos depósitos. Se han advertido estos depósitos en esta cuenta y en esta otra cuenta. Por eso, pero señor, estos depósitos, señor juez,
son de dineros públicos, de manera que usted tiene que entrarle por lo más gordo que es el peculado. Exactamente, Gonzalo. No se vaya por el chaquiñán. Exactamente, por eso le vuelvo a repetir. Mañana pasado le van a convocar al señor Pareja, ya no sé ni que firmó ese contrato. ¿O cuáles contratos? ¿Sobre cuáles contratos fue la coima? ¿Yo qué tengo que ver en los cohetes? ¿Yo qué tengo que ver en esto, pues? Claro, yo ¿De qué firmé contrato usted se refiere? ¿No es cierto? ¿Acaso que yo conozco? Pero está bien asesorado el hombre que... Mire, sí, ¿no es cierto? Yo tengo una frase acuñada que dice que a la justicia no se le debe considerar como una prostituta jugosa, que solo es necesaria o indispensable cuando se la necesita. Caray. Bien dicho, doctor. Un abrazo, doctor. Muchas gracias, señor Gonzalo, querido. Bueno, vamos a dar paso coherentemente para que no se... Usted tiene... O voy directo. Entonces vamos a la pausa. Vamos a la pausa porque vamos a atender un petitorio que nos ha formulado precisamente Fernando Villavicencio. Él en la cadena Ecoavisa esta mañana mencionaba así, póngale un poquito para que nos dé una opinión, que nos instale con Fernando, el doctor Silva, asegurando que todo lo descubierto de los presuntos actos de corrupción en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas ha sido una investigación de él. ¿Por qué reivindica por necesidad de esclarecer que estos potenciales actos ilícitos se descubrieron por su gestión de investigación? Hemos descubierto efectivamente una red de corrupción. Esa red de corrupción fue descubierta por este periodista y publicada en el portal Focus. Si no denunciaba Focus, no pasaba nada, el señor Alex Bravo estuviese tranquilamente gerenciando Petroecuador. Fue Focus y este periodista quien reveló, y no de los Panama Papers, sino por propia investigación nuestra, que el señor Bravo tenía 5 empresas offshore. Y luego, gracias a los Panama Papers, se confirmó que una de esas empresas o varias de esas empresas tenían contratos de representación con una de las firmas offshore de los hermanos Vaquerizo y que recibía comisiones en sus cuentas. Y yo revelé el mes de mayo. Y a mí me sorprende que el señor Mera venga en agosto a decir que se han escapado, que se han huido del país los representantes y apoderados de la empresa Tecnazul. La empresa Tecnazul es una empresa del Grupo Azul, de propiedad del ex marine norteamericano William Phillips, condecorado por el presidente Correa con la orden de Gran Caballero. Y ahora también la unidad de análisis financiero, Lea Lenin, acaba de decir que el señor Guarderas y Tecnazul también son propietarios de la compañía Qatar Premier. Pues sí, señor Mera, el señor Bravo y el señor Carlos Pareja le dieron un contrato de alimentación a la compañía Qatar Premier en la refinería Esmeraldas. ¿Quién era la apoderada antes de la empresa Qatar Premier? La exsecretaria nacional de hidrocarburos Ivonne Favara. Worley Parsons tiene contratos solo en refinería Esmeraldas por $135 millones. Tiene contratos en refinería del Pacífico por $205 millones. Estamos hablando de $340 millones. Y en el caso específico de refinería Esmeraldas, Worley Parsons tercerizó, al menos de lo que se sabe, con contratos y subcontratos de 37 y hasta $40 millones con Tecnazul. El contrato con Qatar Premier tiene que investigarse y tiene que iniciarse acciones judiciales contra los responsables. La corrupción en Petroecuador empieza el momento en que se declara un estado de emergencia, el momento en que se contrata a través de esta figura de contratación directa de giro específico del negocio. Todos los contratos en refinería Esmeraldas fueron realizados a dedo. El contrato original, el proyecto original, Lenin Ecuatorianos, empezó en $170 millones el año 2007. El gobierno reconoce, son $1.200 millones y Focus ha publicado, este periodista ha descubierto más de 170 contratos en refinería Esmeraldas por una suma de $2.200 millones. Señor Mera, yo me ofrezco, dígame dónde voy.
Le llevo toda la información que tengo para facilitar, si es sincera su actitud, facilitar la lucha contra la corrupción. Pero no solamente a los peces pequeños, a los peces medianos. Vamos, señor Mera, a cazar tiburones, a pescar tiburones. Exa FM. ¿Los vaquerizos resultarían terneritos o digamos, hay en qué sitio hay? Esto es una pregunta para Fernando, que por lo menos nos deje entrever dónde están los grandes tiburones, ¿no? Están al lado del señor Mera. ¿Cómo es la cosa? Porque él se ofrece a ir con las pruebas, la documentación, y dice, verá, esto que yo he descubierto, usted tiene que conocer con estos documentos que yo logré. Como el agua tibia, Gonzalo. Ya estaba descubierto, ¿no es cierto? Ya hay un autor que dice, yo investigué sobre estos hechos. Lo que se está es avalando de que si hay actos o presuntos actos de corrupción, tienen un antecedente: la suscripción de un contrato. La suscripción de un contrato. ¿No es cierto? Si no aparece este contrato y el abuso de los dineros, productos de este contrato para los diferentes presuntos delitos, nada sacamos investigándole qué lunar tiene usted en el pie cuando tiene un cáncer en la cabeza. Ahí está dicho todo. Muchas gracias de nuevo, doctor. Ya mismo viene, con nosotros tenemos que dar paso a la réplica solicitada por Fernando Villavicencio como autor de esta investigación, a lo que nosotros ayer le ofrecimos a manera de un ejercicio de periodismo equitativo, de investigación equitativa, al defensor de los señores del grupo Cadena. Y hoy ha reiterado Fernando Villavicencio, seguramente en su derecho de réplica hará constar esto, de que el señor Cadena es el módulo fundamental de todos estos beneficios. Veamos cómo ubica las responsabilidades. Mucha atención, señores oyentes. Vamos, a partir de este instante, a una pausa. Sí, tenga la bondad, compañero.